10 de la mañana con 4 minutos, hoy es 19 de junio, feriado laborable en Uruguay. El prócer José Gervasio Artigas cumpliría 259 años. Hoy los niños de primero de escuela prometen la bandera, los de primero de liceo la juran. Y bien me decía, hace segundos nada más, el invitado Gonzalo Yeravide, que juran y prometen, o sea, estamos hablando de niños chiquitos de 6 años y después niños preadolescentes de 12 o 13. Algunos prometen, otros juran una bandera que José Gervasio Artigas nunca llegó a tener, porque, o sea, como Estado no existíamos, él se fue antes, ¿no? Por eso, quizá por eso, el libro, esa historia, perdón, no, Martina, te metiste en la pantalla, cosa que odias, qué lindo, grande, Marti, lo logramos. Por eso esa historieta de historia de Gonzalo Yeravide se llama Artigas, el patriota sin patria. Vamos a hablar de ese libro de historietas y de otras cosas que nos va a contar hoy Gonzalo. Vamos a hablar de los padres de Gonzalo Yeravide también en los próximos minutos. ¿Qué haces, Ella? Bienvenido. ¿Cómo andan, Mariano? ¿Cómo andan, queridos? Quiero decir que los escucho. Grande. Y no me puse que hacer, realmente los escucho, no todos los días, pero yo voy picando. Vos me has escrito cosas del programa. A veces sí. Tengo esa cosa media de rompequinotos de señora que manda mensajes. Cuando vos llegaste a esto, ¿no? Al Artigas, el patriota sin patria, cuando lo concretaste, ¿cuánto tiempo venías laburando en la idea de hacer un libro de historietas sobre nuestra historia? Está muy presente ahí el desembarco de los 33, quiénes eran esos 33 orientales, que no todos eran orientales, tampoco eran 33, pero ¿cómo germinó eso? ¿La primera idea cuándo vino? Mira, Instagram no me deja mentir, porque esto me llevó 2 años y medio, y me pasó una cosa, 25 de agosto de 2020, pandemia. Yo estaba ahí en un ranchito que tenemos compartido con unos queridos amigos ahí en Punta Colorada. Sí. Estaba ahí solo, viste, pandemia, no sé qué, dispuesto, obviamente como abierto a la creación, siempre estoy pensando, escribiendo, dibujando, ¿no? Buscando eso. Y de pronto leo en un portal de noticias, no recuerdo cuál, esas notas sobre los 33 orientales. Recordamos, 25 de agosto... más conocido como Noche de la Nostalgia, pero Día de la Independencia, digamos. Una coincidencia. Claro, una independencia que ya arrancamos ahí con algo que a cualquier humorista, como a cualquier historiador, supongo, o a persona atenta, le debe despertar una, por lo menos mínima inquietud, porque independencia de que los 33 orientales, que como bien dijiste, eran más, y no todos orientales, había paraguayos, africanos, bueno, argentinos, distintas provincias, y orientales también, vinieron financiados por capitales porteños. Rosa fue uno de los que puso plata, ahí está detectada una lista de quienes financiaron esa pero sobre todo latifundistas porteños y algunos santafesinos que pusieron la plata porque era pésimo para sus negocios la provincia cisplatina, es decir, que los brasileros estuvieran ocupando lo que era territorio de ellos, la banda oriental. Exacto. Y acá me permite una digresión histórica porque el día que estábamos hoy celebrando como feriado, corrido y demás, que es el nacimiento de Artigas, recordemos que Artigas nació en el Virreinato del Río de la Plata. Fíjense cómo cambió la historia en el siglo XIX de una manera, una vorágine increíble. Virreinato del Río de la Plata. Después vino, pocos años después, el Virreinato del Río de la Plata. Nuestra capital fue Buenos Aires. Y luego, bueno, lo que ya sabemos, banda oriental, provincia oriental, ahí va, porque provincia cisplatina con la invasión brasileña. Exacto, esa banda oriental tampoco era algo que querían defender tanto los porteños. Los porteños querían conservar las provincias unidas del Río de la Plata, ¿no? Querían conservar las provincias unidas del Río de la Plata, pero otros señores que ponían plata, está bueno hacer un análisis, si querés, materialista de a veces cómo ocurren las guerras, ¿no? Que suele ser fundamental. Tenían intereses en el sentido que tenían campos acá, igual que ahora tienen casas en Punta. No querían que eso fuera de dominio luso brasileño. Exacto. Y además Brasil se estaba llevando, cosa que sigue ocurriendo y ocurrió siempre, el ganado en pie, que fue poblando desde la banda oriental todo lo que es Río Grande do Sur. Todo eso era, por distintas razones, muy jorobado para los negocios de ellos. Entonces pusieron la plata
y estos orientales vinieron acá a desplazar a los brasileños, a liberarnos de yugo brasileño. Pero hay que recordar que la primera proclama que hace Lavalleja, que era el jefe de los 33 orientales, Manuel Oribe era su segundo, claramente dice, y dijeron todo ese tiempo, venimos a recuperar el territorio de donde estar, a independizarnos del imperio luso brasilero, ¿no? De Pedro, del emperador brasilero, pero a reincorporar esta provincia a lo que eran las Provincias Unidas. Ese era el motivo de esa gesta. Así que el día nuestro de independencia ya da como para el humor, por lo menos. Por supuesto, aparte, bueno, es toda una discusión cuándo deberíamos celebrar la independencia, ¿no? Si en el 25, si en el 30, si ya fue. ¿Se acuerdan que los festejos acá del Bicentenario arrancaron en 2011 por el grito de Ascencio, ¿no? Por las dudas. Claro, como los vecinos ya estaban cumpliendo 200 años de verdad, nosotros necesitamos festejar 200 años de algo. Claro. Y fue los 200 años del grito de Ascencio. El grito de Ascencio, que todavía Artigas no estaba incorporado. No. De hecho, hacía muy poquito estaba peleando a favor de los realistas en Paysandú. Esas cositas que nuestra historia oficial va un poco borrando para modelar el Artigas funcional a la República. Que tenemos para hablar de eso, por lo menos un par de cosas interesantes. Pero te termino de responder, perdón, tras esta digresión histórica, sobre mi pequeña historia de vida que me preguntaste. Bueno, entonces el 25 de agosto leo la lista de los 33 en un portal y aparece 2 veces el apellido Artigas, cosa que yo no recordaba o recordaba muy difusamente. Es decir, que entre los 33 orientales, ¿no? Lavalleja, todo Spickerman, todos quienes andamos por algunas calles de cualquier ciudad del Uruguay, nos encontramos con estos personajes, ¿verdad? Están en el nomenclátor ahí. Exacto. Está hasta ahí uno que es Edison Cheveste, que es un vaquiano que los estaba esperando. Un vaquiano. Figura como uno de los 33 orientales, pero en realidad era uno que los estaba esperando de este lado para ayudarlos. Exacto, con los caballos. Sí, ahí va, y que como todo uruguayo, oriental y ahora uruguayo, llegó tarde. Estaban desesperados porque no llegaba. Porque no llegaba Cheveste. Cheveste, que después, pobre, yo jodo como que se le trancó el GPS porque se equivocó en una parte. Era el vaquiano, y Blanes le dedica un cuadro a Cheveste, que hoy, si van al Museo Blanes, ese gran cuadro de la pintura nacional que es el Juramento de los 33 orientales, al lado tiene un estudio de Cheveste. Mirá, y lo curioso es que era un canario. Era un canario, y se van deformando los apellidos. Hay calles en Uruguay que se llaman Edison Cheveste y otras que se llaman Edison Echeveste. Son las dos por él. Porque también pasa el tiempo y nace la duda. ¿Era con E? ¿No era con E? Pero es cierto que las dos calles lo homenajean a él y lo recuerdan a él. Y en esa lista, aparece, que hay que decir, bueno, no quiero demorarme mucho de esto, pero simplemente para crear es la historia y esto que vos estás diciendo, Mariano, de la dificultad. hay 14 listas de los 33 orientales. Lo que pasa es que hay 2 que se consideran oficiales porque tienen la doble firma de los 2 jefes. Ahí va. Y en esas oficiales apareció. ¿Sabes por qué son oficiales? Porque despertaron un resorte burocrático económico. Porque fueron las listas que usó el Estado uruguayo para pagar el premio de los 33, que era una pensión graciable, a los 33 orientales. Y en ella estaban 2 Artigas. Era Pantaleón y Joaquín. Sí. Y vos dijiste, ¿y estos Artigas de dónde salieron? Dijiste. Exactamente, me picó enseguida, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros lee una lista, ¿no? Está en un deck, en pandemia, sin nada que hacer, lee una lista de 33 orientales. Con un Pantaleón, ¿no? Y Pantaleón es lindo nombre. Claro. Es lindo nombre. 4 días después, por eso remite a Vargas Llosa de forma inmediata. Sí, bueno, claro, tenés razón. Allá hay realismo mágico. Me hiciste ver eso, claro. Hay algo atractivo, ¿no? Entonces, me pongo a buscar, a indagar, y me encuentro con algunas citas de el único libro que le dedica de manera concienzuda y ordenada a cada uno de estos 33 orientales unas páginas, que es un gran historiador que trabajaba muy rigurosa y pormenorizadamente, ustedes lo conocen, Aníbal Barrios Pintos, que publicó en el año 76 Los Libertadores de 1825. ¿Ese fue el libro que tuviste que encontrar en la biblioteca del Palacio Legislativo? Exacto. Que solo ahí estaba. Solo ahí. Llegué a ir a Banda Oriental, que lo publicó, y hablé con Alcides Abella, un fenómeno, buscó en el depósito, pobre, no quedaba ni uno, y me dijo, y anda a la biblioteca del Palacio Legislativo. Fue lo que hice, y allí estaba. O sea, queda un ejemplar nada más. Bueno, tal vez haya otro en la Biblioteca Nacional, pero no quedan muchos, muchos. Alguien lo debe tener, quiero decir, pero a nivel público. Sí, yo lo encontré ahí, me costó encontrarlo, lo encontré ahí. Bueno, ahí tiene un capítulo que se llama Los Africanos, que dedica a los 2 africanos, que fueron 2 esclavos o esclavizados. Que venían de Mozambique, ¿verdad? Bueno, Joaquín Artigas venía de Mozambique y era esclavizado de Pantaleón Artigas, o sea, iba con su amo, ¿no? Ahí ya empezás a ver que los 33 orientales no eran tipo 33
amigos, tipo, no sé, No. vamos arriba, Sí. ¿no? Era un Nos subimos esclavizado a Chelana y vamos. que iba seguramente, qué sé yo, no sé, a cuidar de las armas, a agarrar el fuego para el fogón, a lavar la ropa y a ponerle el pecho a las balas, para que su amo no muriera eventualmente. Exacto. ¿No? Era Uno puede imaginar. Como un Sherpa que te ayuda a escalar el Everest, pero acá de la Sí, cruzada. exacto. del desembarco. Y el otro era Dionisio Oribe, esclavizado de Manuel Oribe, el segundo. Y el video que Pará, Instagram no perdón, me deja mentir porque el el 21 Artigas, el Joaquín Artigas era un esclavo del padre de José Gervasio Artigas, No, entonces. no, es así. A ver. Pantaleón Artigas, como Sí. bien dijiste, Mariano, era sobrino de José Gervasio Artigas. Sobrino. Era hijo de Manuel Francisco Artigas, quien regenteaba, y acá quiero, ya, si se quiere aportar algo para que el historiador que viene baraje o para que todos compartamos a nivel histórico, porque vieron que siempre se habla del Sauce como el gran tesoro de los Artigas. Sí. En realidad el poderío económico de los Artigas fuertísimo era Casupá, Paso de los Troncos, que queda a 11 kilómetros de Casupá, donde estaban esas 4 suertes de estancia que en 1768 el rey de España le da al abuelo Artigas, a Juan Antonio Artigas, y después ellos encima compran las estancias al norte. Estamos hablando del arroyo Casupá, el límite de Florida. Sí. Ahora se habla mucho de Casupá Por la otras razones. represa que quería el Frente Amplio. Claro, en ese momento el agua era muy bebible. Estaban La Valleja y Florida, dividen La Valleja y Florida. Pero además compraron las estancias Los Vianos y los Azaiba. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir una cosa, la familia Artigas era poderosísima, Claro. era de la oligarquía más poderosa del Uruguay, punto 1. Te cuentan Artigas, viste en la escuela, en el liceo, como nació un repollo, como que cualquiera puede ser Artigas. Bueno, sepamos de qué extracto social vino. Como tantos revolucionarios, ¿no? Sí, Como sí. Gandhi, como Che Guevara. Bueno, Che Claro. Guevara tal vez no tan rico, pero como si uno se pone a ver del origen de quienes defendían más a los pobres, muchas veces gente que tuvo formación intelectual y académica, pero salió de extractos sociales altos con sensibilidad Claro, social. difícil en aquellos tiempos llegar a ser líder o prócer siendo Claro. de clase baja. Ahí media está. baja. Y ahí me llevas directo al otro tema, Mariano. Que es el otro tema que quiero aportar, porque es mi mirada, simplemente nada más que mi mirada. Después toda la historia, que son relatos, miradas. Algunos triunfan, otros no, pero hay diversos. ¿Qué es esta? Fíjense ustedes, yo dije recién, el abuelo, Juan Antonio Artigas, vino con Zavala y los 34 primeras familias que poblaron Montevideo, que fundaron Montevideo. 24 de las cuales eran parientes. Fue el primer militar español afincado en Montevideo, de manera fija, permanente. Y a todas luces, aunque no tuvo ese título, pero tuvo muchos otros títulos, pues ese título no existía, digamos, podemos decir, de manera resumida, que gobernó Montevideo en una etapa de su vida. De hecho, es el tipo que impide una guerra india, que era el mayor terror que tenían los colonos, cuando un peón de estancia en el norte, en un lugar indeterminado, en una estancia, mata a un indio, los caciques se ponen en pie de guerra, los charrúas minuanes, guaraníes, etcétera, y vienen varios caciques con tropa a las puertas de Montevideo. Y el que sale a parlamentar, que era jugarse la vida, también es Sí, Juan Antonio podías Artigas, no parlamentar. el abuelo de José Gervasio, y arregla con ellos. Es decir, que evita la guerra india. Y ese Guille, vos vas viendo, Pibel Devoto, vas leyendo toda nuestra historia nacional, y te das cuenta que ese Guille, ese jeito, como dirían los brasileños, lo agarran los Artigas y lo heredan. Martín José Artigas, hijo de Juan Antonio y padre de José Gervasio, vamos a la generación siguiente, Sí. también gobernó Montevideo. Tuvo 17 títulos, viste, alcalde, juez de menores y no sé qué, albacea, no sé cuánto. Por eso, entre otras cosas, cuando acá hay un litigio por unos temas, la mayor biblioteca que había en Uruguay, que era de un privado, él es albacea de esa biblioteca por un tema legal, queda esa biblioteca, y ahí estaba Montesquieu, ahí estaba Voltaire, ahí estaba La historia prohibida de Robertson de América, todos esos libros que José Gervasio leyó y que se formó. Porque el padre tenía el poder era juez y gobernador, digamos, de esto. Quiere decir que imagínense usted la época que estamos, no estamos en la época de la República, ¿verdad? Que la gente vota. Estamos en la época de la monarquía, de lleno. Ahí lo que se sabía era que había un rey en España y que en todo caso podía desplazar otro rey o un emperador como Napoleón, como ocurrió, ¿se entiende? Sí. Esa es la matriz con la que hay que ver esta historia. Quiere decir que José Gervasio, mis queridos amigos y amigas, estaba de alguna manera, para mí, indudablemente predeterminado a ser el jefe de los orientales.
Lo de esto de mi autoridad soberana emana de vosotros y todo, es un discurso muy lindo, precioso, todo. Él realmente se vinculó con el pueblo y buscó un apoyo popular, pero no es su poder no nació de unas urnas, nació de una familia y de un concepto de ordenamiento social y político monárquico y oligárquico a full. ¿Se entiende eso? Sí, claro que se y eso entiende. es una cosa que naturalmente la República no cuenta, no es que oculte o deforme la historia, no estoy diciendo que se cuente mal la historia. La historia puede ser, uno le ilumina partes más que otras. Claro. Entonces el Artigas en general que recibimos de nuestra educación es un Artigas, y eso es comprensible y yo diría que incluso plausible, porque todo mito no debe tanto respetar la historia real como ser funcional a la sociedad. Los griegos, grandes sabios, inventaron los mitos y todas esas historias de los dioses para ayudarnos a vivir. Sí, por suerte después aparecen en la adolescencia, en el liceo, algunos profesores de historia que te cuentan un poco más la posta. Yo recuerdo que cuando tuve a Carlos de Masi... Grande, en el que San me Juan... ayudó mucho con este libro. Sí, claro. Yo cuando tuve a Carlos de Masi en el San Juan Bautista, me contó quién era el Artigas real y no tenía nada que ver al de primaria, al de la escuela, ¿no? Te decía que había cometido un montón de errores, que era tremendo contrabandista, que era de una familia que estaba a favor de tener esclavos, que era una familia esclavista, digamos. Entonces, sí, está. Varias sombras tiene Artigas también. Claro, pero además, vamos a hacer contextos en que necesitábamos la generación de 900, Zorrilla, Blanes, toda esta gente se juntó y dijo, esto es un país, hay que inventarle una historia. Necesitamos. Lo que pasa es que todos los países tienen sus historias y todas son armadas, todas son relatos. Todos son ficciones, la de Francia, la de China, la nuestra. La nuestra es tan reciente que todavía se le siente el olorcito al barro fresco. Y la podemos moldear todavía un poquito más capaz. Y por eso cuando vos haces cosas y el Cuarteto publica Artigas se emborrachó, saltan conservadurismos espantosos, censores, porque hay como un temor, porque es media maleable todavía nuestra historia. Hay un temor a la intervención desde el punto de vista de los historiadores. Artigas la Redota, la película en la que Jorge Morís interpreta a José Gervasio Artigas, también te muestra cosas que no estaban en los libros de historia, ¿no? Claro. Artigas más humano. Claro, de pelo largo como lo tenía, como también lo muestro yo. Vos resolviste hacerlo con pelo largo y cola. Usaba trenza porque cola de caballo y trenza. Claro, porque un teniente de los blandengues lo describe así. Y varios historiadores, uno de ellas, la actual viceministra de Cultura, Ana Ribeiro, así lo hizo, y yo charlando con ella hace poco se lo agradecí, porque bromeando le digo, aparte me lo ayorneaste, porque claro, a los ojos del siglo XXI, tener trenza, pasaron los años 60, digamos, el hipismo, hay un montón de condimentos semióticos. Estaba todo inventado en los 60. Claro. Pero bueno, entonces, ese Artigas era necesario como un héroe nacional, como un prócer, y yo te puedo decir, pero ya como ciudadano, ya no como escritor o historietista, que a mí me alegra que estos señores que nos precedieron de 900 hayan elegido a Artigas, me parece certera la elección, porque podrían haber elegido algún otro ejemplo eventualmente deleznable de nuestra historia. Y este tipo tenía sus luces y sus sombras, como decís, Mariano, pero bueno, era alguien que intentó una reforma agraria 50 años que Zapata, era alguien que verdaderamente quería que los más desfavorecidos se favorecieran, y ahí hay que entender si nosotros somos el país con menos desigualdad entre ricos y pobres en este capitalismo enfermante, enfermizo y destructivo que tenemos en el mundo, porque ahora hasta China es la más capitalista del mundo, y nosotros somos en América Latina que tienen menos injusticia social en ese sentido, yo creo que se lo debemos a una tradición que no se interrumpió, que tiene que ver con Valle, pero capaz que un Valle de Ordóñez, que hizo el primer welfare state del mundo, no habría sido posible sin Artigas antes. Y cuando digo sin Artigas, sin la elección de historiadores, intelectuales, políticos y artistas en el granito de arena que ponemos, que dan reflejos a la sociedad, que eligieran a Artigas como un modelo. O sea que más que en Artigas, en la construcción de Artigas. En la construcción de Artigas, porque ellos se sentaron, fue voluntario, están todos los documentos, y dijeron, bueno, acá hay que crear un héroe nacional, como tienen todos, ¿no? Estados Unidos tiene a Washington, ¿no? Argentina a San Martín. Necesitamos un prócer. Un prócer. ¿A dónde vamos a buscarlo? Este señor tuvo un fugaz. Este señor no quería una república independiente acá en la banda oriental. Este señor quería unas provincias unidas, un federalismo que no tuviera capital en Buenos Aires, que fuera más equilibrada, más tipo el modelo yanqui, que a él le gustaba mucho, y fue derrotado terriblemente, traicionado por Buenos Aires y atacado cruelmente y traicionado por los brasileros. Hay batallas que nosotros también olvidamos porque no nos gusta recordar las derrotas, no a nadie le gusta. Entonces en Tacuarembó murieron 600 orientales y un brasilero.
Y eso fue un desastre. Y el otro desastre fue la traición de Rivera, que lo termina de matar anímicamente a Artigas. Y ahí Artigas se ve derrotado y tiene que rajar. Raja Paraguay, donde ya sabemos la historia, 1820. Entonces ahí... Y vive muchos años en Paraguay. Vive 30 años. Es impresionante. Y la tradición oral indica que se le invitó 3 veces y no quiso venir, pero no hay documentos. Pero lo cierto es que no vino. Sí, y según Ana Ribeiro, esa vejez que tuvo Artigas, que fue muy larga, ¿no? Porque Sí, para 30 aquella años. época creo que vivió hasta los 84, más o ¿Sabes menos. que ¿no? murió con 37? Yo lo pongo al final de la Sí. historieta. Murió con 37 días de diferencia de San Martín, los 2 exiliados. Mirá. Los 2 tipos CRA de acá, echados de acá, uno muerto Echados. en París y otro en Paraguay. Lo que dice Ana Ribeiro, que además de vivir mucho, porque para esos tiempos vivir hasta los 84 años era una Sí, bestialidad, impresionante. dice que Ana Ribeiro asegura que tuvo una vejez en Paraguay muy feliz, José Gervasio Artigas. Qué bueno, qué bueno. Es difícil saber, el mejor librito que he leído yo, porque hay que imaginarlo, porque no hay documentos, más allá del dibujo del francés aquel, es de Milton Esquinca, lo recomiendo mucho, Hombre a la orilla del mundo. Es un precioso libro cortito que imagina cómo habrán sido esos misteriosos 30 años. Pero sabemos que recibía una pequeña pensión, tenía una huerta y todo lo que producía en esa huerta lo repartía con los indios, con los esclavizados, con los más pobres de la zona. Así que a su modo, su reformita agraria, en la medida de sus posibilidades, su reforma agraria y su socialismo, lo aplicó. Claro, no fue En tan los macro, últimos no fue tan 30 macro. En lo que él pudo. Ah, sí, en la chiquita, tenés, sí. ahí tenés algo hermoso de cómo vivió sus últimos 30 años Artigas. O sea, esta cosa de no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi mundo. Y sí, que creo un poco que O sea, es una buena lección para estos tiempos, ¿no? Sí. Para todos nosotros. Sí, por eso me gustó por ese lado, Sí. del lado de, bueno, no pude con todo esto, Exacto. de hecho me tuve que ir, pero bueno, generé mi propia comunidad aquí. Entonces, Joaquín Artigas, yo te decía, Sí. Mariano, pero el 29 de agosto, por eso digo que Instagram no me deja mentir, 4 días después del 2020, se me ocurrió dibujar unos bocetos de Joaquín Artigas y Panteón Artigas. El de Panteón Artigas, a todas luces equivocado, porque no leí bien, obviamente, la fecha, porque hice como un veterano, me imaginé un amo veterano, ¿no? Viste la Sí. cabeza de uno. Y en realidad él murió a los 27 años. Pantaleón. Pantaleón, que estuvo en la Cruzada de los 33 Orientales. Y a Joaquín Artigas dibujé un afro ahí, Un ¿viste? afro, ¿Tá? ese que venía de Mozambique. Que es el que venía de Esclavizado. Mozambique, exacto. Y por esto, retrospectivamente, me di cuenta tiempo después que yo dibujé eso, no estaba pensando hacer una historieta, ¿viste? ¿Vieron? Simplemente como una pulsión, siempre interesado por los temas de nuestra identidad nacional, de dónde venimos, cómo somos. Yo hacía una historieta muy, muy sarcástica, 20, 30 años atrás en Brecha, que se llamó Experimento Ponsonby, que está compendiada en un libro. Sí. Y ya el nombre lo dice todo, Experimento Ponsonby. No era una cosa de historia, claro, era de costumbrismo y la situación social de la crisis de 2002, que yo estaba viviendo desocupado, todo, y hacía las tiras con eso. Pero estaba el personaje Ponsonby, que era medio como un cíclope, y Experimento Ponsonby ya te dice todo, con una visión, somos un experimento de Lord Ponsonby. Pasan los años, como dice Papo, se ablanda la milanesa o no sé qué, uno empieza a ver las cosas de otra manera, y digo, está bien, somos un invento de la diplomacia inglesa, es verdad. Ponsonby hizo Bélgica con los mismos recursos y Sí. por situaciones similares, poner un enclave, un algodón entre 2 grandes cristales, etcétera. Pero Ponsonby mismo le escribe a Canning, es muy interesante leer lo que le escribe a Canning, a su jefe, el canciller, y le pone, bueno, mirá, él no estuvo, no tenemos ningún documento que indique que haya estado acá en la banda oriental. Un tipo que pergenió la banda oriental, pergenió el Creó el Estado tapón, pero no estuvo acá. desde Buenos Aires y Río, que eran los enclaves de poder donde él se movía. Que Buenos Aires se le escribe, estoy acá en Buenos Aires, una ciudad tan horrible que si hubiera un árbol me colgaría. Un tipo con sentido del humor. Tranqui. Entonces Ahora, dice, aquí una cosita, una paréntesis ahí. Cuando tú dices no estuvo, capaz que nosotros pensamos en tal vez estuvo, pero no hay documentos Claro, que lo certifiquen. bien, aclaro. pero qué dificultad, ¿no? Porque crear algo en ese momento, o sea, capaz que uno piensa, bueno, está, pero lo veía, no había nada, no había te cómo digo que verlo, no había en esa no- época un inglés con el poderío que tenían, la expansión mundial que tenían, era el imperio del momento, les bastaba con un mapa para Claro, tomar decisiones. por eso, sobre pero era el por país. relatos y un mapa. No había Sí, sí, sí. celulares para sacar fotos. Che, este lugar te parece, Sí, lo sí, hacemos sí, acá. No, No, lo nada. que, o lo sea, que tenía bien claro es que acá había un puerto. Claro, pero está. Y el otro puerto era Buenos Aires. Y a los ingleses, que eran el imperio comercial de la época, no le convenía que la entrada al lugar más rico de América del Sur, que son las minas de plata de Perú, y la entrada a lo que ellos vendían. Porque acá un gaucho, eso Carlos Machado, el historiador, lo describe de manera fantástica, y yo lo pongo en un globito de la historieta, porque es interesantísimo. Todo como se vestía un gaucho era todo productos ingleses. El poncho
que parecía como peruano, era hecho en Sheffield. Las espuelas, todo lo de metal, el cuchillo, todo el cinturón, todo en Birmingham o en Sheffield. Es decir, vos vas detectando todas las ciudades inglesas vestían un gaucho. Quiere decir que ellos vestían a la gente, traían todos los productos y se llevaban las materias primas. Eso lo conocemos, sigue ocurriendo hoy con otro imperio. Pero eso era lo que pasa. Y era una entrada importantísima a América. Recuerden que el comercio era todo por ríos. Entonces no le convenía que estuviera solo Buenos Aires. Mañana venía cualquier loco a Buenos Aires o no sé qué, se ponía de punta y se le complicaba. Claro, le interesaba que hubiera otro puerto competitivo cerca. Ahí va. Que compitiera. Gonzalo, ¿por qué te interesó destacar en el nombre del libro que Artigas fue un patriota sin patria? Bueno, porque el protagonista, de que hemos hablado poquísimo, nada, quiero hablar un minuto ahora, es Joaquín Artigas. Entonces, les retrotraigo lo que veníamos hablando. Artigas derrotado, ¿verdad? En Paraguay. Su hermano Manuel Francisco muere, ya vino muy enfermo de la prisión de Isla das Cobras, a donde lo llevaban los brasileros cuando el derrota artiguista. La estancia, como ocurría en las guerras en esa época, no le habían dejado ni media vaca, o sea, destruida. Dice la tradición oral en Casupá, que yo estuve ahí 3 veces, recorrí los campos con un vaquiano para ver dónde era cada casa, dónde vivían, dónde están los charrúas. Les digo, es un viaje increíble, vayan. La Intendencia tiene ahí una pequeña parcela donde se hace una vez por año el Festival Las Mangueras de Casupá, que van más de 8.000 personas. ¿Esas mangueras eran de los Artigas? Esas mangueras eran de los Artigas y están. Ajá. Son estructuras de piedra que hicieron sin duda esclavos o semi-esclavizados, tal vez en acuerdo con los indios, no sabemos, en la época del abuelo de Artigas. Las mangueras, que le recuerdo a la audiencia, son corrales en donde se ponían el ganado para distintos fines, para que la crecida del arroyo no se lo llevara, o no se lo llevaran cuatreros o indios. Entonces, estaba esa estancia Casupá que la dirigía Estefanía Maestro, que había quedado, que a todas luces era una matriarca, una mujer de carácter, que llevó adelante la estancia cuando todos los hombres de la familia murieron, porque Martín José Artigas, el padre, murió 2 años después que Manuel Francisco. Y quedaban los hijos, la generación siguiente, Pantaleón, su hermano Mariano Domingo, tocayo tuyo, y unas hermanas que ya se habían casado. Todos ellos hijos de Manuel Francisco. Manuel Francisco, le digo a la audiencia para que lo recuerde, es el hermano José Gervasio, que con una columna de 200 hombres salía a Casupá, toma Maldonado, San Carlos, Minas, Santa Teresa y vuelve para atrás y hace el famoso movimiento de pinzas que escuchábamos en las escuelas en la Gran Batalla de las Piedras. Ese es Manuel Francisco, el hermano en todo sentido de José Gervasio y luchador con él, pero regenteaba las estancias. Y cuando José Gervasio Artigas se fue a Paraguay, ¿no? Cuando se retiró derrotado, ¿qué hizo Manuel Artigas? Manuel Artigas en ese momento había caído, igual que Lavalleja, igual que Otorgués, igual que Bernabé Rivera, que era joven, claro, estaba, hermano de Fructuoso, presos, por ser artiguistas, presos de los brasileros y habían sido llevados a Río, a la Isla das Cobras. Y fíjense lo que es ya el racismo en su sentido más extremo. Andresito, que fue el primer gobernador indio de las Américas, de América del Sur, hubo que esperar a Evo Morales para que hubiera otro. Andresito, que lo pone a gobernar una provincia, hoy Argentina, Artigas, también cae preso, pero lo tratan peor, lo llevan a la prisión de Laje, y después muere cuando sale, o sea que lo destrozan. Y Manuel Francisco ya vuelve enfermo, y creo que 2 años después ya muere acá, sí, muere acá. ¿Qué dice la tradición oral? Me dijeron en Minas, pero no hay documentos, de que Estefanía Maestro estaban tan destrozados económicamente que para pagar el entierro tuvo que vender un esclavo. Un esclavo costaba más o menos lo mismo que un auto. Para que sea una idea, un auto promedio. Comprar un esclavo. Un esclavo. Era un instrumento de riqueza, ¿no? Un objeto. Por eso los esclavos se les ponía el nombre de la familia. Por eso Joaquín Artigas se llama Artigas. Claro, adoptan el apellido de su amo. Como una marca de pertenencia. Exacto. Adoptaban el apellido de su amo, de la persona que los esclavizaba y que había pagado por ellos. Exactamente. Pasaba a ser un integrante de la familia. Sí, exacto. Bueno, también estaba el nombre criado, como un eufemismo, como que lo crié, que no sé qué. Bueno, era un integrante de la familia, como es... puede serlo una aspiradora, por ejemplo. Era algo que tenía una función productiva, tenía que producir. Claro. El libro es de historietas, como les dijimos, Artigas el patriota sin patria, pero con Gonzalo está bueno hoy hablar de otras cosas porque esta fecha tan simbólica, 19 de junio, tiene mucho que ver también con algo que hizo su mamá. Vamos a recordarle a la gente. Gonzalo es historietista, publicista, comunicador, por supuesto,
humorista también, y la mamá de Gonzalo Echeravide, Graciela Mántaras Loedel, era escritora, docente crítica, era docente, era periodista y fue crítica literaria también. Y este fin de semana Eleye se puso a hurgar en los archivos del terror, como muchos uruguayos. Empezaron a buscar rollo por rollo, a ver si encontraba a alguien de su familia. Y aparecieron tus padres en los archivos del terror, Sí. los encontraste el sábado. Sí, los encontré. Y apareció tu madre con un discurso que dio un 19 de junio siendo docente, ¿verdad? Sí, en realidad, claro, encontré muchos documentos de mi madre y de mi padre, y me pasaron, quiero decir esto, de todo emocionalmente, y supongo que a muchas y a muchos les está pasando esto ahora, en estas horas, porque por un lado el terror, lo primero, ¿no? Esa angustia, se lo quedé de lado, ¿no? Tipo, nada. Entonces entro y veo la ficha, mi casa, donde yo crecí. ¿Cómo lo encontraste primero, Eleye? Porque mirá que es difícil encontrar ahí adentro algo. Puse nombre y apellido, Pusiste probé en el con comillas y sin comillas. Pusiste ¿viste? en el buscador que hay ahí. El buscador que hay ahí, Ahí. el buscador que hay a la izquierda, que tiene dos formas, creo que una se llama metadato, o así, Sí. otra texto, creo que por la de texto encontré, por ese lado. Y ahí aparecieron y aparecen los rollos, aparecen de mi madre y de mi padre. Y aparece de todo, porque ellos estuvieron en listas sindicales de la Asociación de la Prensa. Me empecé a acordar, ¿saben qué? Una cosa de mi infancia me había olvidado, que los intelectuales todo el tiempo, del año 80, 82 en adelante, aún en dictadura, hacían manifiestos culturales, se jugaban la ropa, ¿no? Hacían manifiestos culturales, por ejemplo, el PGP daba un documento cultural, o el Nuevo Espacio generaba un documento de cultura, y los intelectuales, entonces me encontré en lista donde estaba, yo qué sé, Martínez Carril, no sé, Gastón Contenti, el trompetista, mi viejo, mi vieja, ¿entendés? Gente de las artes, o Danilo Astori, está en otra, ves listas de 30, 40, 50 personas que apoyaban determinadas cosas, que eran señales de esa búsqueda de volver a la democracia, ¿no? También de esa lucha que los intelectuales podían hacer. Después me empecé a encontrar con cosas, y me empecé a encontrar, miren ustedes, con algunas cosas que me emocionaron positivamente, muy lindas. Mirá lo que estoy diciendo de los archivos de terror. ¿Por qué? Porque como mis viejos eran periodistas, se escribían en Marcha y después en muchos otros medios, empiezan a aparecer las notas de prensa firmadas por ellos. Estaban todas ahí. O sea que hay desde calificaciones como sobre mi vieja o mi viejo, que eran elementos altamente agresivos para el proceso nacional. Por ejemplo, cuestionan a tu así, madre por un discurso que hizo sobre Artigas un 19 de junio. Dicen que lo ilustraba al prócer con una imagen que no es la apropiada, claro, para un líder de su estatura, ¿no? Claro, O sea, como que... ahí eso habla de mi madre. De mi madre dice algo así como que era, sí, que era un elemento sedicioso dentro de secundaria. Tiempo después la destituyen, ¿no? La destituyen, o sea que ya esas fichas tuvieron un efecto muy concreto. Tuvo un efecto inmediato. Sobre su vida, y la mía y la de mi abuela, que éramos el núcleo familiar de esa época. Y ahí hay un discurso, pero yo creo que no es de mi madre ese, Mariano, que vos estás diciendo, porque aparece de ese liceo varias fichas juntas. Sí. Y hay un discurso que creo no determina de qué profesora era, pero en sí es interesante, no sé si lo tenés por ahí, pero habla de Artigas. Yo no sé si no es de una profesora de historia, ¿viste? O algo así, pero está claro, está contiguo o al lado del de mi madre, ¿no? En cualquier caso dice que Artigas era, que tomaba ginebra, que no sé, es decir, lo humanizaba. Y hay una cosa interesante que yo creo que en el fondo también intento con esta historieta, que es que Artigas, a José Gervasio, que conocemos, a Joaquín Artigas, que yo no lo conocía hace 3 años, igual que la mayoría de la audiencia, aunque hay una calle en el Cerrito de Victoria, todo lo que decíamos antes. Está en la solapa la foto tuya en esa calle, ¿no? En esa calle, sí, en la solapa del libro. Lo que me parece interesante es humanizarlos, ¿vieron? Porque si queda en el bronce, es una cosa que está en el bronce. Es inalcanzable, es inhumana. ¿Quién puede alcanzar el bronce? Somos de carne y hueso. Todos tenemos nuestras angustias, nuestras neurosis, como nos enseña Freud, nuestras dificultades, nuestros agujeros, nuestros problemas, nuestras dolencias. Todos nos enamoramos, todos, o no sé si todos, pero podemos enamorarnos, podemos sufrir, podemos comer, podemos cagar, cagamos, comemos, nos enfermamos. ¿Se entiende lo que voy? Somos humanos. Entonces, me parece que si hay un homenaje que está bueno hacerle, si hay algo que nos pueden dar nuestros antecesores y aquellos que hicieron cosas tan nobles y tan impresionantes, es humanizarlos. Hace un par de años, además, volviendo con el tema de tu mamá,
decidiste publicar una novela erótica que escribió ella, Sí. pero que nunca se transformó en libro. Claro. ¿En qué año fue que falleció Graciela? Y ella murió en 2008. En 2008. ¿Y vos, en 2021? ¿fue? Sí, como 14 2021, años después, sí. 14 años después transformaste en un libro esa obra de tu madre que se llama Amores Prohibidos. Exacto. Una novela erótica que escribió en los 90 ella, ¿no? Que escribió en los 90, sí, y que ella tampoco durante los últimos años de su vida, es como un espejo muy, muy loco, después me di cuenta. Ella tuvo 14 años esa novela inédita. Ella publicó, no recuerdo el número, pero más o menos 15 libros, 15, 16 libros a lo largo de su carrera, pero todos de crítica literaria, es decir, eran libros científicos humanísticos que abordaban el estudio de la tradición literaria del Uruguay, de algunos autores, le preocupaban mucho los autores que consideraba que tenían gran calidad y habían quedado en el olvido, ella buscaba ese rescate, y después ha sido especialista en literatura iberoamericana, ¿no? Tiene un ensayo precioso sobre María Eugenia Ferreira, sobre Paco Espínola, que le dedicó mucho, en fin. Y tenía una cosa, viste, en aquella época había una escuela, me hizo saber una crítica literaria actual a Inés Larreborge, que era una escuela bastante marxista, de los intelectuales, que era que si vos eras crítico literario no podías ser autor. Como que tenías que estar de uno de los dos lados del mostrador. Claro. Y siempre hubo excepciones a eso, incluso dentro del marxismo. Por suerte, por ejemplo, Pasolini, uno de los grandes artistas de la historia, del siglo XX sin duda, escribía permanentemente crítica y hacía obra. Pasa, ¿no?, con un montón de artes eso, ¿no? Sí, sí, está esa cosa, bueno, está de este lado. Tiene un cierto sentido, porque claro, cuando vos te pones a juzgar, también parte del crítico es hacer un mapa cultural, ¿verdad? Claro. Y bueno, y si vos sos juez y parte, está un poco vidrioso. Queda difusa ahí la frontera. Y tiene otra cosa también que es, si lo que hiciste es muy malo, después, ¿desde dónde critica? También, sí, sí, sí. Pero bueno, la cosa es que ella siempre dijo, no, ella, por supuesto, una crítica literaria, una profesora de literatura, admira el trabajo de quienes escriben, y la literatura es su pasión, pero no ejercitar la literatura desde el punto de vista creador. Y lo hizo al final de su vida, donde siempre siguió publicando crítica, igual en Brecha, en otros lados, pero ya jubilada en su casa de Solimar, le vino esta cosa de empezar, que ella quería contar los relatos familiares. Y ella me decía a veces, qué pena que sos varón, yo soy hijo único, porque ella consideraba que el legado de las historias familiares, un montón de historias sexuales, historias de vida, etcétera, era como que iban por la rama femenina. Le faltaba una hija, digamos, ¿no? Y a mí me miraba como a un inútil, que lo sigo siendo, diciendo, ¿y vos qué me servís para esto? Me joroba. Y entonces ella en un momento lo escribió. Empezó como una crónica familiar y después fue la ficción ganándole y fue una obra que yo creo que es buenísima. ¿Ella la guardó y no le interesaba hacer un libro con eso? No, en principio no. Mirá lo que pasó. Ella era inspectora de literatura, sí, antes de que Rama desarmara las inspecciones. Fue de las últimas, eran 5 inspectores, se fue cuidando todo, no importa, esa es otra historia. Pero ella era inspectora de literatura cuando la escribió. Y algunos compañeros de la propia inspección y otros la leyeron, le dijeron, esto es buenísimo, Graciela, pero no lo publiques, o no lo publiques ahora, porque vos acabas de asumir, hay una cosa institucional, novela erótica, una cosa que tal vez le aconsejaron bien, porque la cosa pueblerina, tan mediocre nuestra, uruguaya, ¿no? Pueblerina, la podría haber afectado. Entonces, ¿no? Por esos consejos ella lo encajonó eso, lo encajonó. Dejó en el freezer, digamos, y vos hace un par de años resolviste editarlo. Resolví editarlo porque hubo 2 señales, miren. Una del mundo racional y otra de otro que no voy a calificar. Capaz que los oyentes se puedan hacer una idea y ustedes. La del mundo racional es esta, muy simple. Ella mandó en determinado momento al concurso Planeta, que es un concurso literario iberoamericano muy prestigioso, el libro. Si lo ganaba, que había un ganador, si lo ganaba, se la publicaban. No lo ganó ese año y no se publicó. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sospecho, esto es hipótesis mía, que ella, siendo una de las intelectuales más respetadas y prestigiosas del mundo literario uruguayo, ella, si lo mandaba a una editorial acá, se lo publicaba. Pero ella tal vez sentía la necesidad de que la calidad del libro fuera avalada fuera de fronteras. Por eso creo que hizo eso. No la publicaron y, como buena romántica que era, ya escribí el libro, ya está. Después no se esforzó en publicar, se dedicó a su jardín, ¿vieron? En los últimos años. Entonces yo, acá voy a la otra. Me llama una enfermera que la estaba cuidando en su casa, estaba atravesada una neumonía, no tan grave como para estar en un hospital. No esperábamos ese desenlace, yo no lo esperaba.
Me dice, vení, yo estaba en Montevideo, venía a Solimar, no sé, ya por la voz, me fui el viaje angustiadísimo, pidiendo por favor, lo que no ocurrió, porque cuando llegué ya había un coche de la policía. Mira. Muerta, y cuando empiezo ya a arreglar las cosas de la casa, me encuentro, chiquilín, es una cosa increíble, me encuentro en los pies de su cama, todo tarjetitas de editores. Mira vos. Una cosa extrañísima, porque como que ella se... Yo sé que esa noche ella se sintió mal, tal vez tuvo una premonición de la muerte, porque le dijo una vecina, le dijo, decile a Gonzalo que no se preocupe por mí, que estoy muy cansada, que no me llamen, para no despertarla, ¿viste? No tenía celular, si llamaba por teléfono yo la despertaba con el timbre, ¿se entiende? Claro. Entonces, y ahí voy al otro que no lo puedo calificar como racional. Me encontré eso y entre las dos cosas yo tuve desde ese momento la convicción de como un hijo tenía que hacer un último mandado, digamos. Como cuando era chico me decían, anda al disco, Gonzalo. Sí, porque capaz que estas tarjetas indican que ella tenía la intención de llamar a los editores acá en Uruguay. Y por eso la novela que ella la editó tanto, además no hubo que editarle ni una coma, creo que fue un trabajo sencillo para la correctora porque ella la corrigió y le editó muchísimo, la trabajó muchísimo. No es de esas novelas que a veces alguien muere y quedan inconclusas. ¿no? Y cerró ese capítulo, dejó hecha la novela. Entonces así como fue, con una mínima corrección, como les digo, ortográfica, algún tilde que faltaba o algo, fui a una editorial, la rechazó porque ahí me enteré que según el marketing editorial un autor muerto, no famoso como autor, no vende, no es bueno para el marketing, me la rechazaron y después fui a otra y la publicaron nada menos que en Tusquets, así que fue un orgullo y además, como me dice la editorial, fue un exitazo, ya va por la segunda edición, ya se hicieron 2 ediciones. Ese es un exitazo y Artigas el Patriota sin Patria también porque recorrí el sábado librerías, las 4 librerías que visité tenían agotado el libro de historietas de Artigas que escribiste. Sí, señor. Cuando vayamos a corte me das el nombre porque llamo a la editorial para que manden. Dale, perfecto. Eye, fue un placer tenerte. Bueno. Vamos a recordarle a la gente que el libro de historietas sobre Artigas se llama Artigas, el Patriota sin Patria. En la portada que elegiste uno de tus dibujos, digamos, ¿no? Sí. Aparece Joaquín Artigas de manera central y atrás José Gervasio Artigas. No son demasiado visibles, como me dijo un amigo argentino historietista, Sergio Langer, un crack, me dice, la tapa no parece libro de historieta. Y es verdad, porque tiene unas letras enormes. Las letras son muy grandes con los colores de la patria. El diseño lo hizo el gran diseñador gráfico Nicolás Branca, un amigo que se mandó un diseño increíble, muy llamativo. Claro, que letras blancas y rojas que un poco recuerdan algo de la bandera artiguista y además tienen como esas letras grandes, ¿viste? Como a mí me gusta porque me vas a acordar, podría ser un libro de historia o podría ser como una de aquellas enciclopedias de los 60, ¿vieron? Sí. El título del libro Rompe los ojos. Ahí está. Artigas, y si quieren saber más, paso el chivo de la web, porque eyhistorietas.com, mi apellido es complicado, Geravide, ¿no? Entonces, eyhistorietas.com, eyhistorietas.com. Ahí publiqué varias historietas mías, distintas épocas, Mundo Farol, el Doctor Rocaforte, cosas que publicaba en Guambi hace años, que era algo que quería hacer porque no estaban disponibles, tenías que ir a la Biblioteca Nacional o del Palacio a buscar una Guambia para leer una historieta mía. Experimento por si algunas cosas, las publiqué ahí y el capítulo central que ustedes van a entrar a ver es cómo la historia de cómo hice esta historieta. Bien. ¿Sabes que me quedé pensando un poco en esto de ya sé que se nos va el tiempo, pero en esto de que la historieta como forma de atacar la historia. Sí. Que me gusta. Yo me crié leyendo Asterix y Obelix. O sea, claro, entonces, yo también. Y Lucky Luke. Por eso entonces, claro. Claro, por eso. Claro, entonces digo, qué bueno que está a veces. Y son cosas que uno sin querer le van entrando. Total. O sea, como una linda forma de contar la historia. Bueno, me he encontrado en este tiempo con un montón de historiadores, con unos cuantos historiadores que me han escrito, me han acercado. Hay una gente, por ejemplo, en Rivera que trabaja el tema de frontera y de la esclavitud y quieren que vaya allá, ya armaremos todo. Un montón de historiadores que están muy contentos porque ellos sienten que estas cosas, como puede ser una película, es decir, el arte en general, pero la historieta en particular, ayuda mucho a difundir muchos de sus conocimientos. Y yo les agradezco a los historiadores y las historiadoras porque ahí van a ver que está la bibliografía en la que yo me baso, es uno de los enlaces. Exacto. Y bueno, es sobre ese trabajo gigantesco que yo me paro y a partir de ahí genero ficción.
Artigas, el patriota sin patria, es la historieta de nuestra historia que escribió Gonzalo Yeravide, y también les recuerdo el nombre de la novela erótica que escribió la mamá de Gonzalo, que también está a la venta en librería, se llama Amores Prohibidos y es de la profesora Graciela Mántaras Ledel, que recordemos, lo escribió en el 95 aproximadamente, pero se transformó en libro hace un par de años. Sí, el año pasado. El año pasado, 2022, ahí va. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gonzalo Yeravide, un gustazo tenerte por acá. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.